ver, vamos a verlo. Me lo pasó un suscriptor ya hace un tiempo. Se supone que es de un usuario llamado Factot o de Factotum. Vamos a verlo. Nunca lo he visto. A ver con qué nos encontramos. Y lo vamos opinando todos, ¿les parece? Vamos a ver. Ok, a ver, dame una prueba de la existencia de Dios, pero sin citar la Biblia. El argumento Calam, ontológico, ajuste fino, teleológico, el argumento de las matemáticas, la aplicabilidad de las matemáticas. Eh, Hablemos, por ejemplo, de la espiral Fibonacci, hablemos del teorema de Gödel, el dilema de la mano de Dios. Y no he nombrado la Biblia. Bro, no inicies así, inicias re mal. No, así no se inicia. 24 cosas que no tienen sentido de la Biblia. Número uno, Jesús no era tan bueno. Toda la gente toma a Jesucristo como una imagen clara de la bondad y la belleza en este mundo. ¿La belleza? De hecho, la misma Biblia así lo dice. Pero justamente la Biblia también dice cosas que Jesús hizo muy extrañas. Como cuando Jesús echa a los mercaderes por medio de azotes. O aquella vez que le dijo a una mujer que no puede curar a su hijo porque no era judía. Él dijo, y cito, porque no está bien quitarles el pan a los niños y dárselo a los perros. Le pedía a sus apóstoles que solo curaran a la gente judía. Tal vez Hitler solamente tenía celos. O cómo mirar cuando Jesús maldijo un árbol porque no le dio frutos. Tenía mucha hambre. ¿Los asesinatos? Quietos ahí. Bueno, ah, empezamos lo más mal que se puede empezar. O sea, compa, si vas a hablar de 24 cosas que no tienen sentido en la Biblia y no te has leído en tu puñetera vida un solo autor importante acerca de la Biblia, compa, es como si yo hablara del ateísmo sin haber leído mínimo a Richard Dawkins en mi puñetera vida. Y es que me llena de como de vainas esto porque claramente trata de ridiculizar la Biblia. Y mira, o sea, métele a un video humor si quieres, ¿vale? Métele enfoques, desenfoques, caras, cambios de voz. Eso hace reír a cualquiera. Pero no forces con tu buen humor tu falta de argumentación. Puedes ser muy buen humorista si quieres, pero si vas a hablar de algo que no sabes, hermano, vas a quedar como un cuero, totalmente como un cuero. Este tipo de cosas implican, de hecho, que necesitamos leer la Biblia con contextos, ¿de acuerdo? Que Jesús no era tan bueno como decía ser. Es sacarlo fuera de contexto literalmente en todo lo que se puede, o sea, sacarlo fuera de contexto en todo lo que se puede. Jesús agarró a juete a la gente que estaba vendiendo afuera del templo porque eso no debía hacerse. La gente estaba aprovechándose de los pobres, la gente estaba aprovechándose de las personas y tenían un negocio a partir de las ofrendas y Jesús estaba bravo porque la casa de su padre se había llenado de comerciantes y de ladrones, bro. Y estaban comerciando con la fe. Y eso no se hace. El resto de textos que él nombra, por haber nombrado solo uno, todos son parte de el típico personaje que pierde los estribos y nunca lee mínimo el contexto. La mujer que no era sana por Jesús porque no está bien darle a los hijos, a los perros lo que es de los hijos. Pero esta mujer luego responde, pero aún de lo que cae de la mesa se alimentan los perros. Y Jesús se impresiona porque quería sacar lo mejor de la fe y decirle a todos los que estaban, le dijo a los judíos, a todos los que le estaban escuchando, hey, hey, he recorrido muchos lugares, mejor dicho, y nunca en toda Judea había visto una fe tan grande como la de esta mujer. Lo que Jesús quiere decir no es que se está corrigiendo a sí mismo, Jesús está probando un punto, ¿de acuerdo? Si no se lee en contexto, compa, no vas a criticar la Biblia porque en un solo versículo te confunde o no puedes entenderlo. No faltó que pusieras que Dios es malo con Jesús porque lo hizo llorar. Y pones el versículo más corto de la Biblia que es y Jesús lloró. No, viejote, eso no. Ay, no. Me da hasta pena. Dios mío, 29.000 reproducciones. Wow, ¿cuántas personas han visto esto y cuántos han caído en semejantes argumentos? Los asesinatos de Dios, a ver. De Dios. ¿Quién crees que es el malo en la Biblia? Pues Satán, ¿no? Es él. Pero si te digo que Dios mató a miles y
Quisiera atribuirle al chico un gran trabajo de edición con esas letras y ponerle todas las letras a lo que ha podido. Wow, te aplaudo eso. Eres muy bueno en eso. Quédate diseñando, amigo. Una Biblia, ¿eh? Según la misma Biblia, Dios mató a 21.994.828 ¿En personas. serio? ¿Cuántas mató el diablo? 10. ¿En serio? Punto. ¿De dónde sacó ese número? O sea, discúlpame, pero no sé cómo lo calculó. Probablemente hay algo que yo desconozco, pero no sé cómo calculó eso. ¿Es en serio? Ay, no. Con Dios en una apuesta. Dios mataba a personas que ¿En no una apuesta? ¿A qué se refiere? Discúlpenme, pero no entiendo a qué se refiere. Dios mataba a personas inocentes. tenían nada que ver. Seguro Dios mató a solamente esa gente que había hecho cosas muy malas. Malas. Dios les enseñó a... ¿No les parece que se parecía mucho a un youtuber que por ahí he visto? ¿Cómo se llama? Bueno, se pareció mucho. niños y bebés egipcios inocentes. Mató a un hombre por no querer tener hijos con la esposa de su hermano. Mandó un oso para matar niños por haberle dicho calvo a Eliseo. Auronplay tiene. ¡Calvo! Le dio poderes a Sansón para matar a 30 personas inocentes. O sea, es el mismo ejemplo que ya había dicho. Es el fuera de contexto como has querido, viejote. O sea, es como decir que Jesús era un borracho. Y pongo el texto donde dice que a Jesús le encantaba el vino. Es brutalmente estúpido, de verdad. O sea, es lo más tonto que he escuchado, de verdad, en todo el día. Y he escuchado durante todo el día cosas bobas. Convirtió a una mujer en sal. Obviamente murió porque la sal no está muy viva que digamos. Citas bíblicas con historias más raras que el hentai. Simplemente con decirles que en una historia las hijas de Lot emborrachan a su papá y luego lo violan y luego tienen hijos de él y Oye, viejo, eso no está bien. la partida mencionada donde Eso es cierto. Pero eso implica literalismo bíblico y de lo que el autor quería transmitir un mensaje, aunque ese mensaje fuese vergonzoso para la cultura de ese tiempo. A eso se le llama un criterio de vergüenza, querido amigo. Creo que tienes que seguir leyendo chistes en internet y viendo youtubers humorísticos que tratar de opinar con cosas de la Biblia. Ese es tu trabajo. Dios obliga a un tipo a tener relaciones con la esposa de su hermano. Qué loco. Lo que me hace pensar que las personas que escribieron esto no debieron haber escrito la Biblia, sino el libro vaquero. Contradicciones del Nuevo Testamento. Lucas 18:35 versus Mateo 20:30. En una dice que Jesús curó a un ciego y la otra que el curado tal vez no vio bien. Marcos 15:32 versus Lucas 20:39. En una dice que los ladrones que murieron con Jesús lo aborrecían y lo insultaban. Hey, güey, me cagas. Y en otro que hasta un ladrón lo defendió. Pues ahora no me cagas. Mateo 27. Hay un gran problema con este muchacho y su textos y su forma de leer los textos, de verdad. Ay, hay más gente que haya reaccionado a este video. No veo. 5 versus Hechos 1:18. En una dice que Judas se ahorcó, lo típico. Y en otras que se subió a un asno y luego se cayó y se le salieron las vísceras. Ay, no, qué pedazo. A menos que se haya ahorcado, pero se subió al asno y luego se cayó. Tiene sentido para mí. Mateo 18:1 versus Marcos 16:1 versus Lucas. Si quisiera ponerme a leer cada uno de los versículos, chicos, este live y este video se devuelve eterno, de verdad. Eterno, eterno, eterno. 10 versus Juan 1. Y en la resurrección todos cuentan cosas distintas. Que si Dios salió con ángeles, pero no, pero sí, pero había 3 personas, pero no solamente había 2, pero él desapareció, se lo... Todos cuentan cosas distintas. Contradicciones del Antiguo Testamento. Ahora, si el Nuevo Testamento se equivocaba en el Antiguo, en el Viejito, no hombre. ¿Quién citó a David a contar a los hombres aptos para la guerra en Israel? En uno dice que fue Dios y en el otro que Satán. Igual que confunda el número de hombres que pelearon. En uno 800,000 y en el otro 11 veces 100,000. O sea, 11 veces... No, no da. Dice que Ochosías empezó a reinar. ¿Cuándo? En uno dice que a los 22 y en el otro a los 42. ¿Cuántos hombres mató el capitán de los poderosos hombres de David? 300 y 800. Te pasaste, ahora sí te pasaste. 300,
Y esos no son todos, en serio, no acabaría si le dijera todas las contradicciones que tiene la Biblia. A ver, vamos a aclarar rápidamente ese tema de las contradicciones para que ustedes descansen tranquilos esta noche. A ver, cuando se lee la Biblia, se necesita leer en el contexto en el que fue escrita, para el pueblo el que fue escrito, con el objetivo que fue escrito. Cuando hay varios testigos de un mismo hecho, por ejemplo, cuando recreamos o tratamos de buscar una explicación a un asesinato, normalmente vamos a buscar testigos. Y los testigos oculares, por ejemplo, o que escucharon algo, pueden dar informaciones diferentes. Por ejemplo, cuando están en puntos diferentes y los testigos no tienen contacto entre ellos, es normal que el testimonio varíe con algunas cosas que no alteran directamente lo sucedido. Por ejemplo, en el caso del asesinato, si un testigo vio que fue una persona de camisa negra la que asesinó a la persona, otro testigo desde otro lugar habría visto que fueron más personas, porque en ese momento salieron corriendo, entonces fueron unas 3 o 4 personas lo que asesinaron. El punto es, la narrativa podría variar en ciertas cuestiones, pero el centro del mensaje y del testimonio no cambia. Una persona ha sido asesinada y alguien lo hizo. A eso me refiero con un semejante bizarro ejemplo que acabo de dar, que en definitiva no puede explicar este muchacho, y es que exactamente hay que verlo desde esa perspectiva. Primera y segunda de Crónicas, por ejemplo, fueron escritas en momentos diferentes. Primera de Crónicas y Primera de Reyes por escribientes diferentes en su momento, que pudieron intervenir en la escritura del mismo y que tuvieron perspectivas diferentes sobre un hecho y un mismo hecho, sobre las contradicciones que habla el Evangelio. Son más diferencias que contradicciones, porque lo mismo son diferentes escribientes que tuvieron que escuchar, y algunos tuvieron que escuchar exactamente de los testigos oculares lo que vivieron con Jesús y escribieron eso, mientras que otro vio algo diferente, pero el centro es el mismo. Por ejemplo, el de la higuera. En un momento se dice que Jesús pasa y maldice a la higuera, luego entra al templo y sale con 2 personas y va y vuelven a mirar la higuera y la higuera se había muerto. En otro evangelio dice que él maldijo a la higuera y la higuera inmediatamente se murió. Esos son diferencias en la narrativa, no inconsistencias en el mensaje. ¿De acuerdo? Esas diferencias explicarían por qué un testigo ocular dice exactamente o en cosas muy poco, o sea, y cosas realmente inverosímiles, ¿de acuerdo? Respecto al mensaje central del evangelio. ¿De acuerdo? Wow. Creo que tuve que haberlo dicho con el tono de él, y créanme, hay mucha gente que me seguiría si lo hubiese dicho con humor, pero no lo hice. Wow, y este 13 minutos. Faltan 10 minutos de esto. Así que se las pongo rápido aquí. El muchacho tiene buen humor, ¿no? Tiene actitud. Errores históricos de la Biblia. No existe ningún registro egipcio de la existencia de Moisés. Le dices, oye, ¿dice Dios que o liberas a los esclavos o te hunde el pecho? Jericó eran ruinas en el momento de la conquista de Canaán. Las paredes de Jericó fueron destruidas siglos antes. Jesús no está en otro libro pagano. No entendí esa última parte de los muros de Jericó y demás. Estoy como que el muchacho no contextualiza lo que quiere decir, ¿no? Existen textos paganos donde hablan de la existencia de Jesús. Existen algunos, pero son mucho tiempo después de Jesús y... A ver. Dios. Ay, ese muchacho se metió a Wikipedia y de ahí tomó la información, ¿verdad? Ay, Dios. Mira, estos testimonios de Flavio Josefo, de los escribientes romanos, de una cantidad de gente, si quieren un día de estos les puedo hablar sobre eso, realmente fueron muy tempranos, muy paralelos, de hecho, luego a la escritura de los evangelios, de diferentes testigos en diferentes momentos sobre este tipo de cosas. Este evento de la resurrección de Jesús fue rápidamente
atestiguado por testigos y claramente escrito y documentado por los mismos, en los cuales no hay historias paralelas recientes o contemporáneas. De las más recientes, entre comillas, o contemporáneas que quieran desvirtuar a Jesús como Mesías, por ejemplo, la tenemos en el Corán y nace casi 300 años después de Jesucristo, cuando Mahoma surge más o menos, un poquito más probablemente. Así que este tipo de cosas hay que analizarlas con cuidado. Si vas a hablar de este tipo de cosas y reírte, trata de ser exacto en lo que dices, porque si no vas a pasar un muy mal rato. Igual, los romanos escribían todo lo que sucedía. Al Señor Cristo lo crucificamos. Fíjate nomás. Lo cual también es muy extraño porque supone que Jesús era una persona a la que seguían multitudes. Número 9, María no era virgen. Era una... Pero no entiendo. No entiendo qué tiene que ver eso con una fuente romana. Es raro, pero según los mismos apóstoles dicen, Jesús nació del amor entre José y María. Ya que en San Mateo 1.25 dice, y no la conoció hasta que engendró a su hijo primogénito. O sea, el primer hijo. Y no había amor. Ay, Dios, no puede ser. Este video es insoportable. No la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. O sea, hasta que tuvo a Jesús, José tuvo relaciones sexuales con su mujer. Por amor a Dios, hasta en esto hay que enseñarle. No, no, me va a salir carranchín, dice mi mamá. No, 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 no. Y todavía falta tiempo. Hombre Jesús, así dice, así dice. Pero mira, no los juzgo, o sea, si no era virgen, si tenía muchos hijos, o sea, eran otros tiempos, no había televisión, machismo en la Biblia, empezando desde, yo no permito que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y de ahí un montón de textos justamente machistas que representan que la mujer... Gran parte de los textos del Antiguo Oriente Próximo, gran parte de los textos romanos son supremamente, podríamos decirlo, machistas, pero era la cultura de su momento, compa. O sea, era la cultura de su momento. Y en el contexto en el que Pablo está hablando de que no le permite a la mujer enseñar, porque esto lo deben hacer los hombres, básicamente era por la responsabilidad que eso conllevaba en los hombres para la cultura judía, compa. Claramente, este tipo de argumentos de que la Biblia es machista me parece escuchar a personas que dicen, ¿por qué en la Biblia no aparece la palabra dinosaurio? ¿O por qué en la Biblia no aparece la palabra científico? Pues compas, que esas palabras y esas nociones de machismo, esa noción de científico, esa noción del dinosaurio, esas nociones son actuales, no son del tiempo de la Biblia, ¿ok? Ay. No por nada en la religión católica no puede haber padres ni papas, mujer. Imagínate que esto fuera una mujer. Moral dudosa en nuestros tiempos. Es claro que la moral que se usa en estos libros es bastante rara. Como apedrear a una mujer por adulterio, como que un hombre puede tomar a una mujer como prisionera sin ni siquiera... No, ay, Dios mío, mira, y se supone que el muchacho leyó el Antiguo Testamento, lo dudo, por ahí copió y pegó algún blog de otro escéptico. No, no, no. Preguntárselo, pues obviamente, ¿verdad? Si vas a tomar como prisionera, no se lo vas a preguntar. Ah, pero ese es el Antiguo Testamento. En el Nuevo, ahí Jesús dijo, eso no, eso no. Ah, no, Jesús dijo, y cito, No piensen que he venido a anular la ley de los profetas. no he venido a anularlo, sino a que se cumpla. ¿Cómo es posible que la moral de un Dios superior no se pueda... ¿Se dan cuenta? Jesús está hablando de sí mismo. Está hablando sobre su autocomprensión, sobre el Hijo del Hombre que vio Daniel en sus sueños, sobre aquel enviado por Isaías, creo capítulo 53, si no estoy mal. Compa, de verdad, de verdad, de verdad. Es insoportable. O sea, igual sí se puede, pero no se debe, ¿entiendes? Se contradice con su doble moral. Una cosa es que tengas una moral absurda, pero que te contradigas en tu propia moral es otro pedo. Los hijos no morirán por los pecados de sus padres. Preparen para sus hijos el matadero por culpa de la iniquidad de sus padres. También se dijo que Dios no tentaba, pero tentó a Abraham. Como cuando dice Dios es amor, pero es el responsable de crear el mal. En fin, la hipocresía. Y claro, no olvidemos la vez que obligó a un tipo a tener relaciones con la esposa de su hermano. Ya, güey, eso ya lo dijiste. Ah, pues es que a mí se me
Ya me acordé, se llama Fede Wolf, ¿cierto? Fede Wolf. Se me pareció mucho a Fede Wolf. Ay, no, no, no. Es igualito. Claro que tengo que aceptar que hace un tiempo em, em, yo traté de parecerme a Germán Garmendia haciendo videos. De hecho, me gustaría mostrarles un video mío tratando de parecerme a Germán Garmendia. Con los pozos de sus hermanos. Hay 10 errores geográficos. En Marcos 7:31 afirma que Jesús se dirigió a Lirio, vino por Sidonia, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Solo digo que le parece raro ese viajecito. Sí, el río Dijo no podía fluir de Mesopotamia a Etiopía. Etiopía. ¿Cómo se diga? Está bien raro. Biblia homofóbica. Ahí está. No voy a decir mucho, ya sabemos que lo es, pero eso es lo sorprendente, existiendo tantos textos en los que hablan de otra moral de la Biblia y que nadie quiere cumplir y todo les parece extrañísimo, sí quieren que cumplan esto sobre la homofobia. Eso sí es muy importante cumplirlo. O sea, estás diciendo que mejor apedremos. Usar las fobias como una forma de desprestigio, hermano, eso no es tolerante en lo absoluto. Mujeres y cosas así para que se cumpla toda la ley. No, o sea, eso no estoy diciendo, güey. O sea, baja esas piedras. La ciencia en la Biblia. Proverbios 6, del 6 al 8. Que hablan de las hormigas diciendo que no tienen capitán. Pero las hormigas tienen capitán, tienen una reina, tienen toda una. O sea, son jerárquicas. ¿En serio? ¿En serio tenemos que contestar este tipo de babadas? El muchacho ni siquiera se da cuenta que él mismo se contradice. O sea, él mismo, venga, y la gente lo aplaude. Ay, me encanta este contenido. Es una mezcla entre realidad y comedia. Pues bien, vengo después de un año para decirles que un apologista ya reaccionó al video y pensé lo... Ah, Rincón Apologético. Y pensé lo mismo que lo de hace un año y es que el video cae en varias falacias. Bueno, bien. Pues varía según la versión, no todas son fieles al manga original. La Biblia existe yo, mucho texto. Wow, es increíble. ¿A poco no viste su hormiguita? Ahí se ve, ¿no? Levíticos 11:20. Menciona insectos de cuatro patas, eso no existe. Apocalipsis 7:1. Habla de los cuatro extremos de la Tierra como si la Tierra fuera... Tengo todo un video hablando de... Es un insecto, así de simple. Daniel 4 del 11 al 12. Habla de los límites de la Tierra. Y sin mencionar que desacredita totalmente la evolución. Mira, fíjate, en esas imágenes, todo es una farsa. Los dinosaurios no podían procrear. No se alcanzaban. Aquí lo dicen estos dibujitos. Aquí, mira, fíjate los dibujitos. ¿Ya los viste? La historia de Jesús es un plagio. Si te hablo de un ser nacido de una virgen, de una estrella celeste que dio a los reyes, que Jesús lo dijimos como caminar por el agua. Tenía 12 discípulos. Le decían el Hijo de Dios, el buen pastor. ¿De quién estamos hablando? Exacto, de Horus, el dios egipcio. Resulta que la vida de Jesús tiene parentescos demasiado acercados con otras historias. Hércules, Buda, Krishna. De hecho, Jesús viene del nombre de Mitra, Horus, Dionisio, Zoroastro. Me faltan, de hecho. Muchachos, les recomiendo mi serie de Jesús entre otros dioses. Mira, no me voy a poner a contestar, sino me voy a limitar a eso se llama paralelomanía. Tratar de tomar paralelismos inverosímiles para tratar de crear forzosamente similitudes en historias que uno carecen de documentación fiable histórica en la literatura, dos que han sido comprobadas por egiptólogos, gente que ha estudiado a Krishna, gente que ha estudiado a Zoroastro y básicamente aceptan que muchas de estas historias fueron alteradas miles y miles de años después para crear posiblemente los posibles paralelismos acerca de Jesús histórico. Ahí les dejo toda mi serie llamada Jesús entre otros dioses. Zeus. Me recuerda a Dios contando las historias a los Simpsons. Jesús. Parece yo nunca había visto tanta vaina, en serio. O sea, de verdad que yo he visto y he escuchado y leído cosas locas, pero Zeus, de Zeus, Jesús, J de José,
de Enrique. ¡Oh! No, puede ser, de ahí viene Jesús. Ay, Dios mío, no puede ser. Jesús. La Biblia. Llegamos a estos puntos que son súper sabrosos. Algunos historiadores, científicos, han sacado la conclusión que los textos más antiguos de la Biblia, los evangelios, se escribieron 150 años después de Cristo. O sea que fueron Eso es escritos mentira. después de que Jesús murió. Los apóstoles. A ver, eso es mentira en primer lugar. Tenemos muy buenas razones. Por ejemplo, Gary Habermas, que es uno de los eruditos más importantes del Antiguo y el Nuevo Testamento, básicamente de la Biblia, data a los al Nuevo Testamento entre el año 50 y el año 70 después de Cristo. Claramente luego de todo el movimiento que tenían que hacer los apóstoles, que rápidamente se pusieron a documentar la situación con los evangelios. Es una anomalía de esto. Ahora, querer decir que aun si fueran 150 años, digamos que sí. Tendrías que decir, por ejemplo, que basado en ese argumento no podrías leer a Aristóteles porque no podrías creer en su fiabilidad histórica, ni a Sócrates, ni a Platón, ni a Carlomagno, etcétera. Homero, por ejemplo, no podrías leer la Ilíada y creer que es históricamente importante. ¿Por qué deberían hacerlo si cientos y cientos de años después de la muerte de su autor fueron reescritos o hechas copias del original? Ese tipo de cosas no sirven, muchachos. No crean en eso. En los evangelios se puede confiar. No pudieron escribir la Biblia. Resulta que era técnicamente imposible que los apóstoles hubieran escrito los evangelios. Posiblemente eran analfabetas, con todo respeto. Y la escritura era reservada solamente para altos oficios, no para pescadores o pastores. ¿Verdad? El kit de la cuestión es que casi con toda seguridad no los escribieron ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Entonces, Ok, sí, ellos no se los... digamos que voy a darle un pequeño punto a ellos, en la medida en la que ni Mateo dice esto lo escribí yo, y este es mi libro, Mateo, firma. Pero no existen contrapartes que digan que no fueron ellos o que se los adjudiquen a ellos. Podemos saber que fueron de ellos en la medida en la que uno son los más plausibles. Recuerda que de hecho Mateo creo que era médico. Médico en su tiempo, obviamente no va a decir, ay, es que la Biblia no dice que es médico. Trataba a la gente, de hecho. em, y los escribientes de ellos, años después, eran personas que podían hacer el proceso. Así suena mucho más lógico, querido amigo. ¿quién escribió? La Biblia fue escrita por personas anónimas. Seguramente por personas que seguían la palabra de estos mismos apóstoles. En aquella época la gente escribía y luego firmaba el nombre de personas famosas para darle validez a sus argumentos, ¿no? Pinche falacia de autoridad. Por eso existen muchos evangelios apócrifos que nunca fueron incluidos en la Biblia, como el evangelio de Judas, el de María Magdalena, el de Tomás o el de Juan el Guapo. Los reyes construyeron la Biblia. ¿Y qué pasó con todos estos evangelios? ¿Por qué no fueron puestos en la Biblia? ¿Qué te pasa? Por ahí en el año 300 después de Cristo, la religión cristiana estaba muy dispersa porque existían demasiados evangelios y cada quien decía una cosa y otra decía, es que no, es que mira, Cristo en realidad podía volar. No es cierto, no podía volar. Ay, ¿qué te pasa? Sí podía volar. No está de más decir que eso no es verdad, ¿verdad? Entonces un rey decidió tomar los que según él eran los correctos y impartirlos a los demás diciendo, si no lees esto, estás mal. Todo Los diferentes concilios están bien datados, bien documentados acerca de la forma en que fueron elegidos el canon bíblico, ¿de acuerdo? Con muy fuertes canon. Ahora, que los apócrifos no sean históricos, de pronto no, tal vez sí lo son, pero no hacen parte del canon bíblico debido a fuertes críticas que se le hicieron por parte de eruditos en este proceso. Así que podemos confiar en eso. No quiero decir, por ejemplo, que de esos libros no se puedan sacar datos históricos interesantes. En Macabeos, los Macabeos se pueden sacar datos muy interesantes, sobre todo del asedio al muro, a Jerusalén, perdón. Eh, Podemos sacar datos importantes de otros libros apócrifos, pero porque carecen de confiabilidad en cuanto a la coherencia del mensaje lineal de la Biblia canónica, dudamos que sean parte del mensaje. Además, que digamos que la datación ya es muy tardía también. Muy tardía, o sea, no puedes comparar el año 50 después de Cristo con el año 500, 550 después de Cristo. beneficio ya que quería unir a todo su pueblo y tenerlos listos para pelear por su Dios.
en las guerras, claro. Eliminó varios textos que no le favorecían. El de María Magdalena dice que ella debe ser la cabeza de la iglesia. ¿Cómo María Magdalena va a ser la cabeza de la iglesia? Ay, no, las mujeres no pueden hacer ese tipo de trabajo. Judas era el verdadero héroe. Según la Biblia, Judas fue un traidor, el malo, por eso se le salieron las vísceras en su burrito y también se ahorcó al mismo tiempo y está muy loco, eso suena muy fetichista. Pero de hecho justamente en el Evangelio de Judas dice que él era el verdadero héroe porque siguió la voluntad de Dios. Jesús le dijo que lo delatara. Pero no, quiten ese evangelio porque es muy controversial, es muy raro que Judas, el que marca a los otros que es el malo, aquí marca que es el bueno, aunque tiene sentido que siga la voluntad de Dios, porque al fin y al cabo Jesús tenía que ser crucificado. O sea, la Biblia era la interpretación de la historia. La función de la Biblia, como en el Antiguo, como en el Nuevo Testamento, era como el libro de historia. No era muy hecho, pero era como un libro de historia. Se usaba para escribir cosas. Un libro muy mal hecho. Si no puedes hacer un buen video de crítica textual a la Biblia, ¿cómo crees que vas a decir si la Biblia es un libro mal hecho? Gente decía que habían pasado, pero no estaban completamente seguros de que habían sucedido. ¿Cuándo fue la caída esa de los muros de Jericó? Fue hace como 200 años, ¿no? Sí, o sea, ahí ponle, ahí, escríbele. Hace 400, algo así. No me acuerdo bien, pero igual la gente, pues, ¿cómo va a saber? De hecho, se piensa que la historia como la arca de Noé es sacada de la interpretación de algún diluvio que hubo y pensaron que fue un diluvio en todo el mundo. O como al encontrar huesos de dinosaurios, ellos lo interpretaron como que eran huesos de gigantes. O sea, lagartijas gigantes, eso no existe. Gigantes, personas gigantes, eso era. Falacia circular. Ay, como amo las falacias. La Biblia dice que Dios existe, ¿no? Por lo tanto, Dios existe. Pero esa prueba es suficiente para demostrar la existencia de Dios. Sí lo es porque la Biblia nos dice la verdad, ya que fue inspirada por Dios. O sea, la Biblia dice que Dios existe y Dios dice que la Biblia es real y verdadera. Este unicornio existe porque el unicornio dice que existe. La inspiración de la Biblia de Dios a los humanos siempre se ha dicho Eso es lo más bruto que he conocido. De verdad, es muy tonto. que la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios. Pero ¿cómo puede ser que algo que inspiró Dios tenga tantos errores? Yo le demostré cientos y cientos de ellos. Solo nos demuestra que la Biblia no tiene ningún nivel divino, sino humano. En cada hoja se muestra cómo claramente lo escribieron personas humanas. ¿Y quién dice que no? ¿Quién le ha dicho que no? La Biblia se equivoca al igual que tú, tiene prejuicios al igual que tú, y una moral dudosa al igual que tú. Es lo peor, en serio. Sí. Que tú. Y el muchacho no se mete él no hace parte de esa moral, ¿no? Ay, se acabó, bendito Dios. Ay, ya, no más. Mis oídos no pueden escuchar tantas barbaridades al mismo tiempo. Bueno.